La música de las montañas se ve interrumpida por el ruido de las balas robando sueños y vidas. La selva y su verde esperanza en su angustia grita. Los ríos se manchan de rojo y el alma se marchita. Quiero reconstruir mi camino, cambiar eso que la gente llama destino. Quiero volver a ver una madre sonreír, los niños crecer en un país de paz sin fronteras. Reconóceme como tu amigo, reconóceme como tu hermano. Reconstruiremos el camino, porque tú y yo somos colombianos. El 1 de mayo fueron los primeros combates que hubieron en el municipio de Bojayá antes de pasar la masacre, que creo que eso no lo tocan. Desde el 1 de mayo vinimos viviendo un desespero, una anormalía, de salir de nuestro municipio y sin poder, porque estábamos secuestrados. La gente salía hacia la iglesia por 3 motivos. Guardar sus vidas, ver que en la iglesia era la más probabilidad de que no nos pasara nada, y 3, porque la iglesia era construida a material. Entonces uno decía, quizás las balas no perforan, y entonces, porque allá en Bellavista todas las casas eran de madera, o sea, una bala de madera pasa 5, 6, 10 casas, pero de material, pues no dice la idea de que no, nos bajamos. Hay un estallido, o sea, pero es la cosa más impresionante, un silencio. Después del estallido hubo un silencio como de 1 minuto. Después de ese minuto de silencio, la gritazón. El padre en ese entonces, el sacerdote Antún Ramos, dijo, pueblo, si nos quedamos encerrados en las casas, a todos nos van a matar. Cojamos coraje, tengamos ánimo, cojamos trapos blancos y vamos, porque en la comunidad había unos señores que tenían 2 embarcaciones. Vamos y tomamos esos botes así con la mano y salgamos de acá, porque no nos van a matar a todos. Por esa razón mucha gente le tocó irse para otro lado sin futuro, y muchas personas por esa razón perdieron sus anhelos, sus deseos, su futuro. Hemos sufrido de todo. Hemos sufrido el desplazamiento, hemos sufrido sobre la problemática de las minas Quiebrapata, hemos sufrido los masacres, las muertes selectivas, los desplazamientos, todos los hemos sufrido, el confinamiento. O sea que nosotros hemos sido realmente muy golpeados y muy sufridos por la violencia de este país. El conflicto armado a la población de Chocó en este momento que le he dejado, Dios me perdone, pero ruina, abandono, desplazamiento, prostitución, todo, menos progreso. Ha habido siempre presencia del Grupo Al Margen de la Ley. Ha sido duro porque nos ha tocado desplazarnos por muchas veces razones de conflicto, y también por esas razones de miedo hemos tomado muchas veces la decisión de desplazarnos a otra comunidad. Ha sido muy duro porque nuestros ancestros
nos enseñaron a vivir en paz y una vez aparecieron los grupos armados, al margen de la ley, empezamos a sufrir, a conocer el verdadero dolor, un dolor que sale del alma y que es difícil de contarlo, porque cuando comenzamos a perder nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestros amigos, es muy duro. Y acá esos grupos que tradicionalmente han estado acá, anteriormente la FARC, después los helenos, los paramilitares y otros grupos han azotado muchísimo al municipio de Novita y en especial a nuestros consejos comunitarios, que en el fondo han sido los que realmente han puesto los muertos, han puesto el sacrificio de todo, porque ese conflicto nos ha atacado en todas las áreas de nuestra vida, las áreas donde el ser humano necesita y merece vivir con dignidad. Hemos sido prisioneros económicamente porque nosotros como campesinos siempre hemos comido bien, hemos dormido en paz, hemos dormido tranquilos y la guerra hoy se nos ha robado todo eso y nos ha dejado unas secuelas psicológicas que hasta hoy no la hemos podido reparar. En los años 1995-1997 le tocó a la familia de este corregimiento desplazarse debido al conflicto armado que se presentó, que se vivió en este corregimiento. Miedo, todos los días lo que uno siente es miedo porque uno vive temeroso de que en algún momento X o Y grupo mal informado, siendo uno mal informado por la labor que viene desarrollando como líder, llegue a su residencia o lo aborde por cualquier lugar y le haga un daño. Entonces es miedo lo que uno siente. Entre el ELN y otros grupos al margen de la ley, pues muchas comunidades han sido víctimas de ese conflicto armado y a bien si recordamos lo que pasó en Bojachá, que fue algo grandísimo, 100 y pico de vidas fallecidas y eso nos cogió a nosotros bastante pues de corazón en ese tiempo. El conflicto armado en nuestra región ha sido un conflicto bastante tenso que de cierto modo alteró o transformó nuestro modo de vivir en la región, ¿cierto? Nos implantaron unas condiciones de vivir que difícilmente vamos a poder tener la oportunidad de recuperarnos. Y a raíz de eso también nos vimos afectados muchos municipios como Vigía Alfuerte y municipios de la región del Atrato. Por ejemplo, mi municipio Vigía Alfuerte se convirtió en un municipio receptor de la población víctima de Bojayá, que en aras de salvaguardar su vida, de proteger su integridad, se cruzaron a canalete, a canoa, en balsa, como pudieron. Y en verdad que en Vigía los acogimos y juntos pudimos llevar este dolor y este sufrimiento que nos implementaron los actores armados, los que nos trajo la guerra. Y llegó un momento en que estos pueblos se convirtieron en pueblos fantasmas. Bellavista, Bojayá, Morindó, Río Sucio, fueron pueblos fantasmas. Cogimos canoa y salimos hacia el Chocó, hacia Urabá, hacia Medellín, en aras de salvaguardar nuestras vidas. Muchos jóvenes, como yo y como muchos paisanos y familiares, teníamos proyectos de estudiar, de seguir transformando nuestras vidas, nuestra familia, pero muchos no pudimos lograr ese objetivo. La balacera, unos corrimos, otros los quedamos allí. Cuando escuchamos fue como un cimbrío y un silencio. Pues yo me quedé para ahí, no me moví para ningún lado y trataba de ver y no veía nada, lo que vi era como un humará. Espere que aclarara. Y cuando el rato que fue aclarando, cuando sale una compañera a mí me dice, ay, pega el grito en la mano en la cabeza. Y dice, ay, mataron toda la gente. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dice, sí, vos estás ahí para ahí, uno estás viendo cómo está la gente alrededor tuyo muerta. Y dije yo, ¿cómo? Y verdad, miro yo, ya cuando ya fue pasando el humo, estaban la gente ahí ya, todo esto estaba tendido de muertos, gente salía corriendo, gritando. O sea, yo fue tan así que yo no tuve como decir voy a correr, yo quedé parada como es que si estaba inválida, yo buscaba como a caminar y no podía. Ya venían unas células armadas a lo largo y ancho de este hermoso río San Juan que está aquí a mis espaldas y ya se conocía que acá habían varios actores, estaba la FARC, estaba el ELN y habían varios actores y ya la ciudadanía habíamos aprendido a convivir inclusive hablando sanamente, ¿no?
Y entraron otros protagonistas. Yo recuerdo cuando fui alcalde de Ismina en el 95, empezaron por primera vez a llegar unos nuevos actores y no sabíamos quiénes eran. Cuando después fuimos descubriendo ya en el año 96 que eran las AUC, los que hoy se conocen como AUC, y bueno, entrando. Y hoy no podemos desconocer que hay diferentes actores armados en nuestro departamento, ¿no? Mi hermano y yo fuimos secuestrados el mismo día en Unguía, Chocó. Y tuvimos un mes contra nuestra voluntad y nos llevaron a varios campamentos. ¿Por quién fuimos secuestrados? Por orden del alemán, allá en el Darién chocuano y antioqueño, Armando alias el Escamoso. Contra nuestra voluntad nos pasearon por Río Sucio, por Gilgal, por Santa María, tuvimos en Balsa, tuvimos en varios campamentos. En Bojayá en el 2002, en un enfrentamiento entre autodefensas y guerrillas las FARC, fueron asesinados 119 personas y centenares de personas lesionadas por una pipeta lanzada desde el barrio Pueblo Nuevo hacia Bellavista, que irrumpió en la iglesia donde estaba aglutinada la gente, y allí pudo hacer ese destrozo tan mortal que hoy la comunidad internacional lo ha declarado como delito de lesa humanidad. Acá en el Chocó llegó el conflicto armado respecto del resto del país un poco tarde, pero de manera muy sanguinaria. Nosotros siempre de pequeños hemos vivido saliendo al campo, ayudando a nuestros padres en las labores de la agricultura, de la pesca, y cuando de pronto nos dimos cuenta, esto hace unos 25 o 30 años, estábamos invadidos de algunos actores armados que inicialmente incursionaban en las cabeceras municipales de nuestro municipio, pero poco a poco se fueron expandiendo a los demás contornos de nuestro terruño. Más o menos para los finales de la década de los 80 comenzaron a incursionar en la parte del atrato abajo, Río Sucio, Acandí, Unguía, la FARC, donde dejaron unos desastres enormes. Fueron sustituidos después por la Autodefensa Unidas de Colombia, comenzando la década de los 90, y después se mezclaron. Entonces, justamente cuando están ya estos dos en disputa de los territorios, que comienza justamente a haber enfrentamiento, y comienza desde esa época, desde finales de los años 80, en esta zona de nuestro territorio, a ver los desplazamientos, los confinamientos y los asesinatos de líderes y lideresas chocuanos. Ya para la parte del atrato medio, lo que es Bojayá, lo que es Vigía del Fuerte, lo que es Carmen del Darién, lo que es el mismo medio atrato, comienza a finales de la década de los 90. Pero de a poco entonces se va subiendo este conflicto como de manera sistemática hasta llegar a Quibdó, y de Quibdó ya comienzan a incursionar estos actores armados en todos los municipios del Chocó, casi que sin excepción de ninguna índole. Y para esta época ya tenemos, para los años del nuevo milenio, del 2000, comienzan a actuar indistintamente tanto en el campo como en las cabeceras municipales, dejando un historial de sangre y de atrocidades enorme. Yo fui secuestrado en el año 2001 en Río Sucio, y esto duró más o menos más de 3 semanas, junto con mi hermano Sócrates, junto con otro abogado, John Jairo Cosio. Y esto se debió no fue un secuestro extorsivo, nosotros ejercíamos la profesión de abogado litigante, y pues ya en esa época operaban las Autodefensas Unidas de Colombia, y tenían mucha incidencia en esos territorios. Y nosotros llevábamos unos procesos contra esos entes territoriales en favor de algunos educadores y algunos funcionarios de dichos municipios, y fuimos obligados a través del secuestro para que tuviéramos que terminar esos procesos de manera que no hubiéramos querido nosotros que fuera la más adecuada. Hay personas que
llevan al Chocó de corazón y quieren trabajar por el Chocó. Y una de esas personas es nuestro representante a la Cámara Especial de Paz, que bien merecida la tiene. Y yo sé que él, estando allá, ya estando allá, él va a trabajar en pro de nuestras regiones, de acá del departamento del Chocó. James es una persona conocida, una persona nuestra, un hermano de nosotros aquí en Novita. Es una persona oriunda de aquí, del municipio de Novita, conocido de toda una vida. Creo que es una persona realmente, como le dijeron, una persona merecedor de lo que hoy en día nos está representando. James Mosquera Torre es un hermano nuestro. Es un profesional en derecho nacido en nuestras comunidades. Sus padres son de acá, es una persona integral, es una persona comprometida, seria, es una persona que realmente sabe qué es la verdadera paz, porque ha sido una víctima más del conflicto y de la guerra de Colombia. Una gran persona, un gran hijo de Ismina. A él no tiene que ver que porque tenga un diploma, tenga un doctorado, no, sino es que a James Mosquera la humildad lo hace ser parte del municipio Ismina, parte de las comunidades, porque donde quiera que llegue se da a querer. Eso es lo especial del ser humano, la humildad por sobre todo. Desde niño se destacó porque excelentes notas en el colegio. Desde que llegó al colegio ocupó el primer puesto desde que entró hasta que salió. Y eso no porque yo le diga, sino que está en los registros de notas. Usted va al instituto integrado, al instituto San Pío X, normal San Pío X, donde él es egresado, y usted encuentra en los registros de notas que es el alumno más destacado en muchos años. Fue el que mejor notas tuvo desde el primer año hasta cuando terminó. Después del primer semestre ya tocaba mantenerlo porque él se ganó en la universidad por sus notas, se ganó el derecho a estudiar becado. Y lo tuvo desde segundo semestre hasta décimo. Y es el segundo mejor estudiante en todos los tiempos de la Universidad Autónoma de Bogotá en la Facultad de Derecho. Nací justamente aquí en Ismina hace 54 años. Mis padres de origen campesinos. Tengo muchos hermanos, nuestra familia es muy numerosa. Yo mismo tengo 9 hijos, 8 hermosos nietos, una persona muy alegre, una persona muy feliz, amante del baile, de los paseos, de la comida rica, la comida sabrosa. Me gusta cocinar, me encanta viajar y bueno, acá hice mis estudios primario, justamente en la escuela que está acá al fondo. Cuando se crea la Defensoría del Pueblo, fui defensor público, asesor de la Secretaría de Educación Departamental, jefe de escalafón docente de mi departamento. Trabajé también con el PNU como director del Fondo Nacional del Ahorro en el Chocó. Esto en el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano. Trajimos muchas soluciones de vivienda en ese momento acá. Como abogado litigante llevo 25 años y allí justamente es donde iniciamos nosotros desde hace 25 años a luchar por las víctimas del conflicto armado que ha dejado el Chocó. Y llevamos 20 años trabajando por las víctimas de la masacre de Bojayá, este hecho tan lamentable que todavía nos avergüenza, no solamente a nosotros como chocuanos, sino como colombianos. A finales de octubre del año pasado, cuando justamente un grupo de víctimas me pusieron de presente de que había la posibilidad de que las víctimas del conflicto armado del Chocó tuvieran un representante. Yo he estado muy alejado de la política porque no creo en la política tradicional, en la política que de pronto de antaño se ha manejado especialmente en el Chocó. Mas, sin embargo, ellos me dijeron, mire, usted ha venido trabajando como abogado por las víctimas del conflicto armado del Chocó. Ahora puede hacerlo desde el Congreso. Siempre tuvimos la esperanza, el anhelo de que se diera la paz. Y eso es lo que queremos también. Todo el chocuano anhela la paz. En ese acuerdo nosotros pensamos que nos íbamos a ver reflejados, nos íbamos a ver muy beneficiados frente a toda esta situación victimaria que ha sufrido el país y la verdad es que eso esperábamos.
Ese ha sido un anhelo que teníamos todas las comunidades porque nosotros vivimos el conflicto y los dejámenes de la guerra generada por la FARC, que fue una de las primeras organizaciones que comenzó a intervenir en nuestros territorios, y queríamos todos que se hiciera un acuerdo de paz, pero un acuerdo de paz en donde encerrara todas las necesidades y las problemáticas que nos habían vulnerado los derechos esos mismos grupos armados, y que de verdad ese acuerdo de paz fuera un acuerdo serio, un acuerdo comprometido y un acuerdo duradero en el tiempo. Llegó el momento de las víctimas, llegó el momento de reclamar nuestros derechos y apostarle a nuestra transformación de nuestra región, de nuestra cuenca de Río Atrato. Por primera vez podemos decir que vamos a tener una voz en el Congreso, que vamos a tener una voz las víctimas que digan: estos señores han sido víctimas y tenemos que repararlos, estos señores han sido víctimas y queremos que la mano del Estado llegue allá realmente donde están las víctimas, porque muchas veces miramos que listo, estamos reconocidos como víctimas, pero realmente los beneficios no llegan hasta donde tienen que llegar, sino que se quedan en el camino. Es una alegría, es una bendición, es una esperanza que nos avecina, en el cual nosotros hemos puesto esa confianza en Él, para a través de Él poder jalonar, poder crear, poder proyectar, que se unan como representantes de paz, esas 16 curules, y entre ellos mismos conformen ese enfoque de visión y misión de lo que quieren de cada departamento. Tenemos mucha esperanza que estos acuerdos de paz, a través de nuestro ejercicio que va a iniciar este 20 de julio, podamos nosotros concitar esa voz de confianza, no solamente en el Congreso, sino en el nuevo gobierno, que podamos implementar esos acuerdos de paz, porque ahí está la solución para esta guerra que llevamos experimentando a más de 60 años. Porque este iba a ser un trabajo comunitario y social, y que justamente si nosotros en el Chocó teníamos esperanza de paz, teníamos que también sacrificarnos un poco y teníamos que contribuir con esa paz, pero luchando desde el escenario del Congreso, que junto con los 15 otros parlamentarios que se iban a elegir en Colombia, podíamos concitar lo que ahora justamente es una bancada, y desde allí podemos hacer mucho por las víctimas del conflicto armado, no solamente del Chocó, sino de Colombia. Ahora tenemos 16 congresistas de paz en el seno del Congreso, donde nosotros tenemos voz y voto en una corporación tan importante como es el Congreso de la República, donde tenemos posibilidades de proponer leyes, de modificar leyes y de luchar realmente por una agenda legislativa en favor de las víctimas. El Chocó soñado, entonces, es aquel Chocó que nosotros podamos, como lo hacíamos de antaño, lo hacíamos cuando éramos niños, de ir a los paseos, de transitar libremente por nuestras comunidades sin ningún tipo de temor, de visitar a nuestros familiares en las comunidades, que el campesino pueda volver a sembrar su tierra, que el minero pueda ir a la mina y de allí derivar su sustento, y donde nosotros podamos, por supuesto, también divertirnos en las discotecas, de ir al restaurante y de compartir con nuestras familias sin ningún tipo de limitación. Ese es el Chocó soñado. Hoy las víctimas tienen voz en el Congreso de la República, y eso les va a pies a que puedan tener garantía en sus derechos, porque esas personas que van a estar representando a las víctimas van a pedir al gobierno nacional el derecho de esas víctimas. ¿Qué pide la gente? Paz. ¿Qué pide la gente? Que el gobierno nacional se siente a hablar con los diferentes actores armados. ¿Para qué? Para que vivamos en paz. ¿Para qué? Para que ellos en su territorio puedan regresar a sus parcelas a trabajar, para que ellos en su territorio puedan dormir tranquilos, para que ellos en su territorio puedan sembrar su maíz, puedan sembrar su arroz, puedan sembrar plátano. Tenemos la plena seguridad y la plena certeza de que va a ir más allá. Hay que depositarle la confianza, como te digo, y rodearlo. Yo sé que él va a hacer un trabajo súper bueno con esa curul. La verdad es que le ha dedicado mucho tiempo a la defensa de muchas víctimas, y ahora pues con la oportunidad de tenerlo en el Congreso, creemos que es una persona idónea, una persona que va a seguir luchando por esas víctimas, en especial pues en estos municipios priorizados, y creemos que
ha sido una bendición de Dios y tenemos realmente mucha esperanza en Él y sabemos que Él nos va a representar bien en el Congreso de la República y lograr una verdadera paz. Todos merecemos la paz. Que todo aquel que pueda intervenir para que haya paz, que lo haga. Que la paz se construye desde la casa, la paz se construye desde el centro de nuestro corazón, que la paz se construye desde las instituciones que tienen que ver con todas estas políticas para establecer y garantizar la seguridad en los pueblos, en las comunidades. Esperamos de que el representante a la Cámara se apersonere de esa parte. Coja la parte docente y le dé un giro de tal manera que se puedan sentir de que verdad son grandemente recompensados. Sueño con un Chocó lleno de mucho amor, mucha humildad, mucho respeto, dentro de esa fraternidad que siempre el Chocó ha tenido. Que luchen también por las muchas becas, los pelados que muchos niños se están yendo a los grupos porque no tienen de oportunidades. No hay mayor salida para transformar nuestra sociedad, nuestra nación, que el perdón, que la convivencia y vivir en paz. Nosotros al nuevo gobierno no le vamos a exigir nada de estas necesidades que usted ya conoce, de escuelas, de vías de acceso, de educación, de salud, no. Le vamos a exigir paz, le vamos a exigir que queremos vivir en paz, en tranquilidad, que queremos vivir sabroso porque esa ha sido la esencia del chocuano, de salir a bailar sin ningún tipo de restricción, de salir a pasear, de salir a compartir con nuestros amigos y familiares, con nuestras familias, de poder transitar libremente en nuestro territorio. Es muy importante que el pueblo colombiano, el pueblo chocuano sepa que nosotros como bancada vamos a trabajar a una sola voz para lograr la implementación del acuerdo final de paz, para exigirle al nuevo gobierno que nosotros los colombianos queremos y anhelamos la paz. Y esta se va a lograr cuando llegue mayor inversión social a estos territorios que han sido mayormente afectados por el conflicto armado de Colombia. Nosotros le apostamos directamente a la paz porque Colombia y el Chocó son territorios muy ricos. Nosotros acá tenemos la posibilidad de tener salida a los dos mares, al Pacífico y al Caribe. Y tenemos de todo. Nosotros, aunque tenemos una falencia en centros educativos, de salud, en vías, nosotros tenemos que apostar a la paz como nuestro mayor propósito. Si tenemos paz, tenemos vida y tenemos todo.